problemas financieros. So que gran cantidad de los problemas es acerca de las finanzas, junto con otros problemas. Ahora, las finanzas revelan la consecuencia, ¿verdad?, de los problemas que hay, pero no son la causa. ¿Qué son la causa? Son a veces problemas de falta de comunicación, de ponerse de acuerdo, de resolver conflictos, de saber cuál es el rol de cada uno. Entonces, cuando no hay comunicación, cuando no se ponen de acuerdo, pues vienen los problemas, ¿verdad? Y también en el área financiera. Vamos a ver que los problemas financieros, ¿verdad?, son una consecuencia de otros problemas, ¿verdad? Dentro de lo que yo hablé, ¿verdad? Número 1, falta de madurez. Hay una falta de madurez. Número 2, hay una ignorancia de quién es Dios y de cuáles son los principios que debemos de aplicar y manejar las finanzas. Porque el principio número 1 tenemos que recordar que todo es de Dios y nosotros solamente somos administradores. Nada es tuyo, nada es mío. Ni aun cuando tú lo ganaste con tu esfuerzo, ni aun cuando tú te partiste el lomo, ni aun cuando tú hiciste mayor sacrificio, o aunque fue por tu talento, por tu capacidad, por tu fuerza, nada es de nosotros, todo es de Dios. Pero cuando hay una ignorancia acerca de los principios de la palabra de Dios, por eso vienen los problemas financieros. Y número 3, por las actitudes erróneas. Tenemos una actitud errónea, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Según Larry Burkett, ¿verdad?, que él era una analista financiero y una persona que Dios llamó para fundar un ministerio que se llama Crown Financial. Él decía que la forma en que manejamos el dinero es una expresión externa de una condición interna. La forma que manejamos el dinero va a reflejar una condición espiritual interna dentro de nosotros. ¿Verdad? Qué tremendo. Entonces, viendo nuestras finanzas, ahí se va a demostrar realmente, ¿verdad?, quiénes somos nosotros. Y, ¿verdad?, el libro habla acerca de que la teología, lo que nosotros pensamos o que nosotros creemos, ¿qué va a afectar? Afecta a nuestros valores y nuestros principios. Luego, los valores y principios que tenemos va a afectar las decisiones que nosotros tomamos o las actitudes que nosotros tenemos. Y las actitudes que nosotros tenemos va a afectar el comportamiento, que es lo que hacemos. Lo que tú crees, lo que tú piensas va a determinar tus valores, tus principios, tus decisiones y luego cómo tú te comportas. Y tu comportamiento, ¿a qué afecta? También el bolsillo. Que todo termina, ¿verdad?, en esos problemas financieros, pero hay una raíz de eso. Ahora, volviendo a las personas religiosas, que eran personas que habían aceptado a Cristo, personas que iban a la iglesia, personas que vivían una vida moral balanceada. La encuesta nos decía que solamente el 34% de ellos diezmaban. Solamente. Y todos habían sido bendecidos. Pero solamente 34 daban sus diezmos. ¿Cuánto es el diezmo? El 10%. Luego, dentro de ese estudio, el 40% daba menos del 3%. Que ellos daban ahí lo que les sobraba. Como que primero pago todo y el último si me sobra doy y si no tengo no doy. Y no doy porque esta semana no puedo y entonces no, ¿verdad? No estaban siguiendo los principios bíblicos. Y el 26% no daba casi nada, como ocasionalmente. Las estadísticas nos dicen que la gente religiosa, fíjense, con grandes valores cristianos y comprometidos con Dios, ¿qué es lo que pasa? Se está comportando como la gente que no conoce de Dios. Al fin y al cabo las estadísticas lo demuestran. Qué tanto ellos conocen la palabra, qué tanto ellos sirven, qué tanto ellos están ahí, pero al final y al cabo, ¿cómo se va a reflejar el corazón? A través de cómo manejamos el dinero. Por eso es bien importante cómo manejamos el dinero, porque va a ser una expresión de lo que hay dentro de nosotros y de la parte espiritual. Vamos a continuar. ¿Por qué preocuparse por el dinero? El autor dice que el mejor lugar para hablar del dinero es la iglesia. Porque hay gente que dice, ay, ¿por qué piden dinero? ¿Y por qué hablan de las finanzas? ¿Y por qué se meten en esa parte? No, es que esa parte es mía y yo sé cómo lo manejo. Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Y hay gente que está en desacuerdo que porque se hablan de finanzas en la iglesia. O a veces dicen, es que ya van a empezar a pedir. Y es que ¿para qué tanto quieren ese dinero? ¿Y en qué lo van a invertir? Y quiero que me digan. Y le voy a decir una cosa. A veces la gente que ni da es la que más piden y cuestionan cosas, porque la gente que da sabe que lo hacen para Dios y como lo administren, ¿verdad? Ya Dios va a pedir cuentas al liderazgo.
Pero nuestra parte, nuestra responsabilidad es cumplir los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que venga una bendición, porque por eso a veces son detenidas las bendiciones, porque no estamos siguiendo un principio bíblico. Y a veces decimos, ¿y por qué Dios hago esto y hago lo otro y no me bendices y no me ayudas? Bueno, porque hay algo que no está bien y necesitamos ir al fundamento. Entonces, en la iglesia es importante hablar del dinero, de cómo se administra. Razones por qué hablar del dinero. Número 1, porque es un importante indicador espiritual. Letra B, porque es una enseñanza bíblica. Y número C, porque es una cuestión, las cuestiones materiales son un campo de batalla en nuestra vida. Vamos a ver un importante indicador espiritual. Si somos fieles en las cosas pequeñas como el dinero, seremos fieles en las grandes cosas. Y ahí la palabra de Dios nos habla en Lucas capítulo 16, verso 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es justo e injusto, también en lo más es injusto. Entonces, ¿cómo Dios nos va a confiar las riquezas eternas si en las cosas materiales del dinero no somos fieles y no somos buenos administradores? ¿Cómo nos van a confiar una riqueza más grande? ¿Verdad? Y en ese pasaje, en Lucas 16, habla de la parábola del siervo injusto, donde dice que él estaba derrochando el dinero del dueño. Entonces, ¿verdad? Vino el dueño a pedirle cuentas y encontró esos malos manejos. Entonces dijo él, ¿sabes qué? Haz cuenta de todo porque me vas a entregar y vas a ser quitado de tu puesto. O sea, él estaba administrando unas riquezas que no eran de él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, ok, antes de que me despidan, hubo una persona que le debía, ¿verdad? 100 costales de algo ahí. Yo voy a ir con él y le dijo, ¿sabes qué? Tú le debes 100, vamos a borrarle y vamos a ponerle 80. Y luego el otro le debía 50 barriles. Ok, me debe 50, vamos a ponerle 30. Entonces, y cómo esa persona, ¿verdad? No fue fiel en lo que lo habían encomendado. Y después dice que vino el dueño y lo encontró, ¿verdad? Y dice que lo alabó porque fue sagaz. Pero al fin y al cabo no fue encontrado fiel y fue removido de su cargo. Entonces, la palabra de Dios viene esa enseñanza para decirnos que el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel, pero lo que es infiel en lo poco va a ser infiel en lo mucho. Entonces, por eso a veces Dios no nos puede confiar más. Y queremos, Dios, dame más y confíame más, ¿verdad? Porque Dios nos ama a todos, pero Dios nos tiene confianza. ¿Por qué? Porque Él mira también, si sabe que no puede confiar en nosotros, aunque nos ame mucho, no nos va a dar más. Eso nos va a dar conforme nosotros seamos buenos administradores. ¿Por qué Jesús habla tanto del dinero? ¿Verdad? En la palabra de Dios se encuentran 2,350 versículos acerca de las finanzas. Y casi, fíjense, cosa interesante, casi dos de tres partes, o sea, 2 de terceras partes de lo que Jesús habló tiene que ver con el dinero. O sea, ¿por qué Jesús hablaba tanto del dinero? ¿Verdad? Porque dice, buscando una idea que nos una y así podernos identificar. O sea, Jesús hablaba del dinero y ponía ejemplos para que nosotros también fuéramos confrontados y también aprendiéramos los principios bíblicos acerca del dar. Jesús hablaba por parábolas, por historias, pero hablaba de las finanzas porque las finanzas son un factor importante. Porque a veces, ¿verdad? Podían decir a alguien que amaba a Dios, pero a veces por las finanzas se perdían, ¿verdad? Como ese joven rico, que él hacía muchas cosas buenas, pero al final y al cabo tenía su corazón en el dinero. Y cuando Jesús le dijo, bueno, ve y da todo para que tú me sirvas, dice que él se entristeció. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía mucho. Pero, ¿verdad? Jesús nos habla del dinero para que nosotros aprendamos y seamos confrontados para poder ver un ejemplo y poder saber qué hacer y qué no hacer. También, otra razón es porque es una enseñanza bíblica, ¿verdad? Nosotros normalmente vivimos en una sociedad de consumo, ¿verdad? Y muchas veces la gente en la iglesia está igual. ¿Qué significa? Es de que yo vengo a la iglesia para que Dios me bendiga, para que Dios me ame, para que Dios me ayude, para que Dios me proteja, para que Dios esté conmigo. Y se fija que todo eso es acerca nomás de mí, de mi casa, de mis hijos, de mi trabajo, de mi salud, de mi esposo. Y mucha de la gente vienen a ver que Dios los bendice, a ver cómo Dios los ayuda, o vienen porque tienen alguna necesidad y vienen para que Dios los ayude, y a veces Dios los bendice, los ayuda y luego se olvidan de Él. Pero la gente a veces está, Señor, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Eso es una mentalidad de consumismo.
Ahora nosotros tenemos que venir con una mentalidad diferente, no de consumir, sino de Señor, te vengo a dar, te vengo a ofrecer, te vengo a entregar, vengo a rendirme a ti, vengo en agradecimiento por todo lo que me has dado. No estoy esperando a ver qué más me das, sino porque tú ya me has dado, porque tú ya me has bendecido, aquí estoy, ¿verdad? Entonces mucha de la gente viene a la iglesia con esa mentalidad, ¿verdad? Y ahí en Lucas también, capítulo 16, verso 13, nos dice la palabra de Dios. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice la palabra de Dios, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las riquezas se convierten en un ídolo, y aún en la gente cristiana. ¿Por qué? Porque todo su enfoque, todas sus fuerzas es nomás, ¿qué voy a ganar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las deudas? ¿Cómo voy a tener más dinero? ¿Verdad? Entonces, cuando todo ese enfoque es acerca del dinero, se convierte en un ídolo. Y ya no está esa confianza en Dios, ya no está esa fe en Dios, sino están en las cuestiones materiales. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? También el punto número 3, o la letra C. Pues las cuestiones materiales son un campo de batalla en nuestra vida. Porque dice en Mateo 6:21 que donde está nuestro tesoro va a estar nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. ¿Y qué es el tesoro? ¿Qué es el tesoro? Es donde está nuestro enfoque, ¿verdad? Y donde invertimos nuestras finanzas, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Ahí es donde está nuestro tesoro. Entonces yo te pregunto en esta tarde, ¿dónde está tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Dónde estás invirtiendo todas tus fuerzas, tus energías y tu tiempo? Porque a veces hay muchas personas que se matan trabajando, tienen 2, 3 trabajos y como quiera están arrastrando deudas. Como quiera descuidan su familia, descuidan otras áreas de su vida porque están nomás enfocadas en eso. Y no está mal trabajar, y no está mal tener un plan, que a lo mejor en ciertas etapas de tu vida vas a tener que trabajar extra para hacer algo, pero no un estilo de vida donde tengamos una vida desbalanceada y donde siempre estemos trabajando y siempre estés ganando mucho, pero cuando no lo sabes administrar, se te va a ir el dinero. ¿Por qué? Porque no está la bendición de Dios ahí. No está la bendición de Dios ahí. Entonces, cuando nosotros diezmamos o ofrendamos y administramos correctamente nuestras finanzas, ¿verdad? Dios va a estar ahí para bendecirnos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo sus mandamientos y estamos, ¿verdad?, haciendo lo que Dios nos ha mandado. Pero cuando no, podemos decir, bueno, pues si no doy mi diezmo, a lo mejor me va a quedar más. Déjame decirte, no te va a quedar más, te va a quedar menos. Porque ese 100% no va a estar bajo la bendición de Dios. Y el dinero se te va a ir. Y vas a decir, pues, ¿qué me pasó? Porque, ¿verdad?, hay que cumplir los principios bíblicos. Ahí está la bendición. Entonces vamos a ver dónde está nuestro corazón. Para saber dónde está nuestro corazón, debes saber, dice, dónde pones tu energía, talento, creatividad, capacidad personal, fuerza, juventud y experiencia. ¿Quieres saber dónde está tu tesoro? Porque a veces puedes decir, oh, sí, es que Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. No. ¿Dónde está tu energía? ¿Dónde estás enfocando tus talentos? ¿Dónde está la creatividad? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que te consume tu pensamiento? ¿Qué es lo que tu capacidad y lo que Dios te ha dado? ¿En qué lo estás enfocando? ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha dado? Ahí es donde está nuestro corazón, donde está todo eso. Ahora vamos a ver la lección número 2. Algunos conceptos acerca del dinero. Y vamos a hablar acerca de la riqueza. ¿Qué es la riqueza? La riqueza hay varias definiciones. Es la posesión o el control de numerosos bienes o activos. También la riqueza, otra definición, es la reserva total de posesiones tangibles o intangibles con un valor de mercado. Se define también como un conjunto de posesiones de una persona, cosas que posee la persona. Y la otra definición es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona física o jurídica, privada o pública. Entonces, vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11, dice la palabra de Dios, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 2 de Pedro 3, 11. Dice, puesto que todas estas cosas, cuando habla de todas, ¿qué significa? Habla de cosas materiales. Dice que las cosas materiales son intrascendentes.
van a ser desechas. ¿Qué significa intrascendentes? ¿Verdad? Que van a ser pasajeras, que no van a trascender la eternidad. Pero las cosas, ¿verdad?, que son importantes, son trascendentes. Por ejemplo, cuando uno gana un alma, ¿cuánto vale un alma? El valor de un alma es trascendente porque todo, ¿verdad?, cuando se gana un alma va a pasar la eternidad, o sea, no se va a quedar. Pero todo lo que ganemos se va a quedar, ¿verdad? Dice también en Lucas capítulo 12, verso 15, dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿verdad? Y vamos a ver, la palabra de Dios enseña dos tipos de cosas en la vida, las trascendentes que explicamos ahorita, son las que van a trascender la eternidad, ¿verdad? Como la salvación, como todo lo que tú hagas, la palabra de Dios dice que toda obra que hagamos aquí en la tierra va a ser pasada por el fuego. Pero dice que algunas de las obras que vamos a hacer no van a pasar y se van a quemar, que van a ser como hojitas que se van a quemar. Pero hay cosas que van a trascender la eternidad. Esas son las cosas trascendentes. Pero las intrascendentes es el dinero, las posesiones, los carros, o sea, todas las cosas materiales se van a quedar. Un día dice que murió un millonario y viene una persona y pregunta, oye, ¿cuánto dejó esa persona? Pero la persona quería saber como que cuánto en cantidad. Le preguntaron al contador, ¿y cuánto dejó ese millonario? Y el contador, ¿sabe qué dijo? Dijo, ¿cuánto dejó? Todo, dice, porque nada se llevó. O sea, esa persona se afanó, perdió amistades, perdió familia, su Dios fue el dinero y al final de todo, fue todo en vano porque no se llevó nada. Entonces, ¿verdad? Todo es de Dios. Tenemos que recordar ese principio número 1, que todo es de Dios. Vamos a hablar acerca de mayordomía. La mayordomía cristiana. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es una persona simplemente que maneja los bienes de otro. Un mayordomo no es algo quien está manejando sus propios bienes, no, es el bien de alguien más que lo está manejando. La mayordomía es un concepto bíblico integral. A veces decimos, es que la mayordomía significa finanzas. No necesariamente. Es un concepto integral que incluye la administración sabia ¿de qué? Del tiempo, de tus talentos, de tu familia, de tus finanzas, de tus relaciones. O sea, eso es lo que es un buen mayordomo y lo que abarca lo que es la mayordomía cristiana. Dios no solamente nos pide cuentas de nuestras finanzas, pero Dios nos pide las cuentas de nuestros talentos, qué hicimos con lo que Dios nos dio, qué hicimos con nuestro tiempo, qué hicimos incluso en nuestras palabras, lo que vamos a hablar, dice que vamos a ser juzgados también. Dios nos va a pedir cuentas de nuestras palabras, Dios nos pide cuenta de nuestros pensamientos, qué estamos nosotros pensando, Dios nos pide cuenta de nuestra familia, qué estamos haciendo, ¿verdad? Por eso Dios nos da muchos consejos en su palabra para educar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque aún tus hijos, tú eres mayordomo, tus hijos no son tuyos ni son míos. Y decimos, oye, es que mi hijo, ¿verdad? Y tú piensas que son tuyos, pero el día que Dios los quiera llamar a cuentas, Dios los va a llamar. Hay veces que hay familias que pierden a sus hijos tan jóvenes, de pequeños en un accidente, o adolescentes o adultos, y decimos, ¿por qué se fue? ¿Por qué partió con Dios? Porque ya era su tiempo y Dios lo estaba llamando a cuentas. A cada quien nos llama en diferente tiempo. Pero al fin y al cabo tenemos que saber que nosotros somos solo mayordomos. Todo lo que tú tienes, tu casa, tu carro, tu trabajo, tus dones, tu familia, todo es de Dios y nosotros solamente estamos administrando. Job entendió que él era solamente un administrador, porque cuando a Job le quitaron todo, dice que él miró a su esposa y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. O sea, él sabía que todo era de Dios y dijo, o sea, él siguió alabando a Dios y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Porque Dios es soberano. Entonces, el plan de Dios, ¿verdad?, es que nosotros seamos unos buenos administradores de lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y dice en Salmo capítulo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, fíjense. O sea, no nomás es la tierra, es de Dios, su plenitud. Cuando habla de su plenitud, significa todo lo que llena la tierra, todos los elementos que están dentro de la tierra son de Dios. Dice el mundo y los que en él habitan, significa que nosotros inicialmente somos criaturas de Dios, porque no somos hijos hasta que no recibimos a Cristo, pero aún todos los seres humanos son propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador, Él nos creó. Ahora vamos a ver, ¿qué son las promesas de Dios para nosotros? Ok.
vamos a ver las promesas, ¿verdad? La salvación la recibimos nosotros por gracia, ¿verdad? ¿Qué significa? Que nosotros es un regalo, tú no tienes que hacer nada más que solamente creer en Jesús y tú recibes esa salvación, porque tú no tienes que ganártela por obras. Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero las promesas de Dios, ¿verdad? Mencionan tres, ahorita vamos a ver tres promesas, pero la condición número 1 es la obediencia, ¿verdad? Porque la salvación la recibimos por gracia, pero para recibir esas promesas nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. En Deuteronomio 28:1, ahí vemos cómo se activan las bendiciones de la obediencia. Vamos a verlo. Ahí en Deuteronomio 28:1, y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, ¿cómo se iban a activar esas promesas y esas bendiciones? Por la obediencia. Dice, si tú escucharas y obedecieras la voz de Jehová. Y luego viene una lista grande de todas las bendiciones de la obediencia. Entonces, ¿cómo se activan esas bendiciones? Por la obediencia. Pero también la desobediencia va a activar la maldición, lo contrario que la bendición. Y ahí en Deuteronomio 28, verso 15, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, ahí viene el contraste. Cuando obedecemos la palabra de Dios, activamos las bendiciones, pero cuando desobedecemos, vamos a activar las maldiciones, ¿verdad? Y vamos a ver tres promesas. Número 1, la paz. ¿Qué es la paz? Alguien dice la ausencia de miedo, frustración, ira y preocupación. Cuando tenemos paz, no estamos frustrados. Cuando tenemos paz, no estamos enojados. Cuando tenemos paz, no estamos preocupados. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos preocupados y no completé, y no me van a dar mi cheque, y me estoy peleando porque por cuestiones financieras, o sea, ya no tenemos esa paz de Dios. En San Juan capítulo 14, verso 27, dice Jesús, la paz os dejo, dice, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Significa que Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos su palabra, Él nos viene a dar paz, Él nos viene a dar descanso. Esas promesas se cumplen cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios. La segunda es la provisión. Y dice en Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el requisito de esa bendición de provisión? Buscar el reino de Dios primeramente. Primeramente la obediencia a los estatutos de Dios. El saber que Dios es soberano, el conocer que Dios es primer lugar en nuestra vida, que nos vamos a enfocar en servirle y en obedecerle, y Dios se va a encargar del resto. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar, pero tenemos que buscar primeramente su reino. Y la promesa número 3, prosperidad. Y ahí nos habla en Proverbios capítulo 10, verso 22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, cuando nosotros tenemos la bendición de Dios, no va a venir frustración cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. A veces la gente piensa, no, pues que la persona bendecida es la persona que tiene, la persona que no le falta nada, que todo lo tiene, que tiene un carro, una buena casa. Pero te voy a decir una cosa, la bendición de Jehová no solamente abarca las finanzas. Si tú piensas que para ser bendecido tienes que tener mucho dinero en tu cuenta, no necesariamente. Porque la bendición de Dios abarca tanto la parte económica, pero también la parte espiritual, la parte física, la parte familiar. O sea, la bendición de Dios es una plenitud en todas las áreas, no solamente en el área financiera. Entonces, pero nosotros tenemos que saber cómo ser buenos administradores y someternos a los principios de la palabra de Dios. Vamos a ver, ¿cuál es el secreto al final del mes? ¿En lo que ganamos o en lo que gastamos? ¿Qué piensa? Había una pareja, dice, ¿verdad? Nos cuenta el autor del libro,
que vino con él, ¿verdad? Para un consejo financiero y dice, ay, pues no sabemos cómo hacerle. Mire, vino una pareja, nosotros ganamos $15,000 al año y no nos alcanza ni para la renta ni para comer y andamos siempre preocupados, ¿cómo le podemos hacer? Dice, ok, quiero que vayan y hagan una cuenta de cuánto ganan y cuánto gastan por un mes y luego vengan. Luego viene otra pareja diferente, otro día. Pues venimos a pedir un consejo porque nosotros ganamos $25,000 al año y no nos da, no podemos, no sabemos cómo mantener nuestro estilo de vida. Y él le da el mismo consejo, hagan una cuenta de lo que ganan y de lo que gastan. Y luego después, al tiempo, vino otra pareja y decían, es que nosotros queremos un consejo financiero porque ganamos en 75,000 al año y no nos alcanza. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Entre más ganes, ¿vas a estar mejor? No, porque tú puedes ganar y ganar y ganar y ganar, pero si sigues gastando, nunca te va a alcanzar. Porque para tener un nivel de vida, ¿verdad?, que ganas más, pues quieres tener mejor ropa, mejor carro, mejor casa, mejor comer mejor y todo eso. Entonces, tenemos que ser sabios, ¿verdad?, cómo estamos gastando. Porque tú puedes pensar que si te aumentan tu sueldo a $1, $2 por hora vas a estar mejor, y no necesariamente. Tenemos que ver cuáles son los principios de la palabra de Dios para eso. Entonces, ¿verdad?, la bendición de Dios, recordemos que es la que enriquece. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, pero necesitamos ser sabios cómo lo estamos haciendo. Necesitamos empezar con Dios, porque todo empieza y todo termina con Dios. Todo empieza y todo termina con Dios. La única forma, ¿verdad?, que vamos a poder romper a veces esas ataduras financieras que hay, porque a veces pasa que usted a lo mejor, ¿verdad?, está diezmando y ofrendando, pero por ahí todavía hay una área que está ahí, una puerta abierta al enemigo. Y decimos, Señor, ¿por qué no estoy prosperado? Porque a lo mejor no se ponen de acuerdo, porque a lo mejor están gastando mucho, ¿verdad? Entonces, tiene que ver ahí cuál es el punto de qué es lo que está pasando. Tiene que ponerse de acuerdo con su cónyuge y decir, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a empezar a poner orden en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestra familia también. Porque a veces puede ser que a través de los hijos se gaste mucho dinero, o a través del cónyuge, ¿verdad? No se ponen de acuerdo, no hacen un plan. Entonces por ahí, ¿verdad?, siguen abriendo esas puertas. Entonces, ¿verdad?, queremos esa paz, queremos esa provisión y esa prosperidad, pero tenemos que ir al principio, que es Dios, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta de las cosas, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde está nuestro enfoque? Porque a veces nos afanamos, y aunque usted sea cristiano y usted haya recibido a Cristo, a veces puede que haya ídolos en su corazón. Y sabe que tenemos que orar y decir, Dios, si hay un ídolo en mi vida, si hay algo que yo me he estado enfocando, que he estado afanado, que he estado preocupado, que he estado, ¿verdad?, desenfocado de ti, tú muéstramelo, porque yo quiero buscar primeramente tu reino. Yo quiero, Señor, enfocarme en ti, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser generoso, porque muchos creyentes, ¿verdad?, Dios los bendice, pero ¿qué es lo que pasa? Que esa bendición la detienen y no la dejan fluir para bendecir a otros. Y a veces Dios te pone en tu corazón, ¿verdad?, o te está hablando de que ayudes a alguien, de que hagas algo especial, y a veces no lo queremos hacer y estamos luchando con Dios. Es que Dios, es que si le doy me voy a quedar con menos, y luego ¿qué va a pasar? Y te empiezas a preocupar y no, mejor no gasto, mejor no invierto, mejor no doy. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Verdad? Nos empezamos a quedar con esa bendición y no dejamos fluir, ¿verdad? Es la ley de la siembra. Tenemos que sembrar para cosechar. Y a veces Dios te dice, siembra esta semilla. Y a veces Dios te pide que tú des pasos de fe, para que tú hagas algo, porque Él te está mandando, porque Él te quiere bendecir y Él quiere que tú seas bendición para otros. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces tenemos el temor y retenemos, ¿verdad? Estamos como en la parábola de aquel que le dieron ese talento, y en vez de irlo a multiplicar, ¿qué hizo? Fue y lo enterró. Y estamos operando bajo temor, y es que no queremos tener necesidad, y es que no queremos batallar, y vas y lo entierras. Entonces Dios quiere que tú seas generoso, que tú le honres a Él, que tú le busques a Él,
y que tú y yo seamos obedientes a su palabra. Que nosotros nos enfoquemos en las cosas trascendentales y las cosas que van a pasar a la eternidad, ¿verdad? Y las cosas intrascendentes, ¿verdad?, van a quedarse aquí. Ese no es nuestro enfoque. Dios te va a bendecir, Dios te va a suplir, Dios te va a ayudar. Él sabe de lo que le tenemos necesidad, ¿verdad? Hay también un testimonio acerca de alguien que era rico y tenía mucho dinero. Y él vino con Larry, que era el asesor financiero que tenía esa unción para dar consejos financieros. Y le dice, Larry, ¿verdad? Y él sabía que él era uno de los como 6 más ricos del mundo. Y le dice, Larry, es que quiero comprar un auto, pero no sé si comprarme un auto nuevo de 0 millas o comprarme un auto que tenga 1 año de uso. Dice, ya ves que cuando uno lo saca de ahí de la agencia, pues ya pierden su valor. Y dice que Larry se le queda viendo y le dice, ay, ¿por qué me preguntas eso? Pues si para ti un carro es como un pelo a un gato, ¿ve? Así como que si te vas a comer unas papas fritas o una ensalada, o sea, no es una decisión tan importante porque tienes tanto dinero. Pero él dice, no te equivoques, Larry, si yo te vengo a pedir un consejo, dice, es porque yo sé que yo soy mayordomo. Dice, yo no soy dueño de nada, dice, el dueño es Dios. Además, dice que yo quiero dar un buen testimonio. Dice, porque yo tengo amigos millonarios que no han conocido a Cristo, yo quiero darles un buen testimonio a ellos. Y dice que él se quedó asombrado, de decir, wow, o sea, ¿cómo tiene mucho? Y aún así, viene y me pide. Y luego dice que hubo otro caso donde él conoció a un pastor allá de China, que él andaba así como que no andaba muy bien vestido. Y como que él lo miró y pues dijo, ay, ¿qué, verdad? A lo mejor es pobre o a lo mejor, ¿verdad?, no tiene buena situación financiera. Pero dice que ese pastor le contó un testimonio acerca de cómo había soldados en China que estaban persiguiendo a los cristianos, y dice que llegaron a una aldea. Y en esa aldea, ¿verdad?, había un hombre que llevaba como un palo con 2 cántaros de agua porque estaba acarreando agua. Y viene el soldado y le dice, ¿quién es el jefe de esta villa? Y dice, soy yo. Y dice, no, es que no me entendiste bien. Dice, ¿cuál es el jefe, el que manda, el que da las órdenes? Y le dice, soy yo, dice. Es que toda esta villa, dice, somos cristianos. Dice, y aquí se nos ha enseñado que el jefe o el líder, dice, tiene que servir a los demás. Dijo, yo soy el líder. Dijo, nomás que estoy sirviendo a los demás. Entonces ese pastor le contó ese testimonio, de verdad, que lo habían metido a la cárcel, de cómo ese soldado, porque ese soldado cuando él escuchó eso, se entregó a Cristo y se quedó a vivir ahí en la villa, ¿verdad? Y ese pastor, ¿verdad?, que conoció esa historia, dice que después lo metieron a la cárcel por predicar de Cristo, le mataron a su familia, lo perdió todo, y luego a los, no sé si 20 y tantos años de la cárcel salió, y él salió y siguió predicando a Cristo. Dice, wow, o sea, yo me di cuenta, dice, yo lo estaba juzgando por su apariencia, pero yo me di cuenta que la bendición de Dios también estaba con él. ¿Eso qué significa? Que la bendición de Dios no necesariamente es aquel que tiene más dinero, es el que está más bendecido. No necesariamente. ¿Por qué? Porque los principios de la palabra de Dios no son los principios del mundo. Los principios del mundo, ¿verdad?, dicen que el mayor es el jefe y que todos le tienen que servir al mayor, al que es jefe, al que es importante. La gente juzga y dice, no, es que si tienes buena ropa, si tienes una casa y un carro bueno, todo, tú eres bendecido. Pero déjame decirte, no. A veces a Dios no le place, a lo mejor que tú y yo seamos millonarios, porque sabe que a lo mejor si tenemos dinero nos vamos a perder. Pero porque hay gente que son cristianos, temerosos de Dios, y porque Dios les permite tener mucho dinero. Es porque Dios los está usando sus vidas para que ellos sean luz y bendición donde Dios los ha puesto. Porque también hay gente rica que necesita ser alcanzada para el reino. O sea, hay mucha gente en el mundo de todas las posiciones sociales. Pero, ¿verdad?, no nos quejemos lo que nos ha tocado vivir. Seamos buenos administradores, seamos buenos mayordomos, recordando que todo lo que tú tienes no es tuyo, ni es mío. No te lo has ganado, Dios te lo ha dado. Dios te ha dado la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, y todo es para su gloria y para su honra. Todo es para que Él sea exaltado. Recuerda que al fin y al cabo no te vas a llevar nada. El rico se muere y se va igual que el pobre. Se van sin nada, porque todo lo material se queda aquí. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu enfoque? Yo no digo que las finanzas no sean importantes y son necesarias y necesitamos comer y pagar nuestras deudas y todo. Pero la primera cosa es, tenemos que reconocer que todo viene de Dios. Y lo número 2 es decir, Dios, yo quiero traer orden a mis finanzas, a mi vida financiera y orden a toda mi vida. Dios, enséñame y ayúdame para aplicar los principios de tu palabra.
para que seamos hacedores de la palabra y empecemos a ver la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida. Pero el orden viene con Dios. Si no estamos bien siguiendo los principios de la palabra, no esperemos que nos vaya bien. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver hasta aquí, ¿verdad? Vimos los conceptos financieros y por qué es importante el dinero. Entonces yo voy a dejar al hermano Roberto Vera para que dé el repaso.